déficit de atención. Criterios, síntomas, grado, presentaciones. Criterios. Los criterios para el diagnóstico del desorden de déficit de atención con hiperactividad son 5. Inciso A. Conductas, síntomas de desatención e hiperactividad, impulsividad. B. Historia anterior a los 12 años. C. Manifestación de los síntomas en 2 o más ambientes. D. Deterioro de la actividad escolar o social. E. Los síntomas no se pueden explicar mejor por otro desorden. A. Cuadro de síntomas. Síntomas de desatención. Si se reúnen 6 o más de las siguientes conductas síntoma de desatención y que han persistido por lo menos durante 6 meses, con una intensidad que es desadaptativa e incoherente con el nivel de desarrollo. Síntomas de desatención. A. A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades. B. A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. C. A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente. D. Con frecuencia no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones en el centro de trabajo. Y esto no se debe a un comportamiento negativista o a incapacidad para entender instrucciones. E. A menudo tiene dificultad para organizar tareas y actividades. F. A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, como trabajos escolares o domésticos. G. A menudo olvida y extravía objetos necesarios para tareas o actividades, por ejemplo, juguetes, tareas escolares, lápices, libros o herramientas. H. A menudo se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes. I. A menudo olvida y es descuidado en actividades diarias. Síntomas de hiperactividad, impulsividad. 6 o más de los siguientes síntomas de hiperactividad, impulsividad han persistido por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relación con el nivel de desarrollo. Síntomas de hiperactividad. A menudo mueve en exceso manos o pies o se remueve en su asiento. B. A menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera permanezca sentado. C. Con frecuencia corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo. En adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud. D. A menudo tiene dificultad para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. E. A menudo está en marcha o suele actuar como si tuviera un motor.
F. A menudo habla en exceso. Síntomas de impulsividad. G. Con frecuencia precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas. H. A menudo tiene dificultad para aguardar su turno. I. A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros. Por ejemplo, se entromete en conversaciones o juegos. Criterio B. Algunos síntomas de hiperactividad e impulsividad o desatención que causan alteraciones estaban presentes antes de los 12 años de edad. C. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en 2 o más ambientes, por ejemplo, en la escuela o en el trabajo y en la casa. D. Deben de existir pruebas claras de un deterioro clínicamente significativo de la actividad social, académica o laboral. E. Los síntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un desorden del desarrollo neurológico, esquizofrenia u otro desorden psicótico, y no se explican mejor por la presencia de otro desorden mental, por ejemplo, del estado de ánimo, de ansiedad, disruptivo o un desorden de personalidad. Grado. El desorden de déficit de atención e hiperactividad puede presentarse según el número de signos, su frecuencia o intensidad y las complicaciones en 3 grados. Leve. Cuando apenas se reúnen los síntomas para hacer el diagnóstico y sus efectos generan un ligero deterioro en la actividad social o escolar. Moderado. Cuando existen síntomas o deterioro funcional situados entre leve y grave. Grave. Cuando se reúnen varios síntomas que exceden los requisitos para hacer el diagnóstico, o distintos síntomas que son particularmente graves, o los síntomas dan lugar a un notable deterioro de la actividad social o escolar. Presentaciones. El desorden de déficit de atención puede presentarse y clasificarse en 3 formas o combinaciones diferentes, según cuál grupo de conductas síntoma se manifiestan más, aunque en realidad se presentan tanto síntomas de desatención como de hiperactividad e impulsividad. Presentación 1. Combinado. Presentación 2. Con predominio del déficit de atención. Presentación 3. Con predominio de la hiperactividad e impulsividad.